Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, la noche con mucha información. Hay horas decisivas en los cierres de lista. Una vez cada 2 años, por estas horas, los políticos solo tienen una prioridad y un objetivo, que es no quedarse afuera. Están todos rosqueando, dándole las puntadas finales a los cierres de lista. Hasta mañana a la medianoche hay tiempo para efectivamente formalizar esos cierres de lista. Ahora vamos a ver cómo se ha determinado el escenario electoral rumbo al 13 de agosto, a las primarias abiertas obligatorias, quiénes finalmente quedaron fuera de carrera y quiénes están en carrera. Todos están mirando obviamente el oficialismo, que está por lo menos hasta ahora en esta interna entre Guado de Pedro y Daniel Scioli. Una interna en la cual juega fuerte por un lado Cristina y del otro lado el presidente Alberto Fernández, que además tiene, junto con la vicepresidenta, la responsabilidad de gobernar el país hasta diciembre, con lo cual se abren interrogantes respecto a cómo sigue en medio de esa interna también la economía. Ahora vamos a hablarlo con Claudio Slotnick. Ahí está, el interrogante de Daniel Scioli es quién lo va a acompañar en la fórmula, porque se había adelantado el gobernador de Tucumán a decir que el que acompañaba en la fórmula a Guado de Pedro era Mansur, y en las últimas horas por lo menos lo tienen a Mansur ahí a la espera en el banco de suplente, porque Cristina parece que todavía no ha dado el guiño. Y por el lado de Scioli también está la discusión de quién lo va a acompañar en la candidatura presidencial que va a enfrentarse en la interna de el Frente de Todos o Unión por la Patria. Hoy oficializó finalmente, ahora vamos a ir a Jujuy en un ratito, están las cosas un poquito más calmadas después de una semana terrible donde Jujuy entró con todo en la grieta y donde empezó a acentuarse también la polarización, ¿no?, de kirchnerismo versus Juntos por el Cambio. Y hoy Horacio Rodríguez Larreta anunció finalmente que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, va a ser su candidato a vice, y lo hizo de esta manera. Mirá. Porque si el cambio no se... Los argentinos necesitamos un cambio real, profundo, un cambio total. Pero lo más importante, que es un cambio que se mantenga en el tiempo. Porque si el cambio no se sostiene, no sirve para nada. Y no es solo un cambio de gobierno. Porque si no le cambiamos la vida a la gente, no somos el cambio. Estamos viviendo tiempos duros, angustia, inflación, inseguridad. No podemos esperar un minuto más. Tenemos que ir a fondo, transformar la Argentina. Por eso, para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. Bueno, ahí estaba Larreta. Ahora vamos a hablar con Gustavo Marangoni y con Federico Aurelio. Uno tiene la impresión de que después de toda la tensión que hubo en Jujuy, de alguna manera Morales levantó el perfil y le hizo ganar protagonismo, si quiere, a Juntos por el Cambio, ¿no? Todos se alinearon detrás de su figura, incluso la propia Bullrich, no solamente Larreta, toda la cúpula, y encontraron el escenario que más le gusta a Juntos por el Cambio, digamos, que no haya terceros en el medio, sino que estar directamente confrontando con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, con Cristina. Bueno, Carlos, ¿tenés alguna información adicional de por qué finalmente formalizó recién hoy la candidatura a vice de Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta? Sí, es como una crónica de algo que estaba anunciado, ¿no? De alguna manera, Maxi. Venían trabajando juntos, ¿te acordás que en su momento también sondearon para sumar a Schiaretti y era algo que venían trabajando en conjunto? Ya hace una semana, en un momento, Horacio Rodríguez Larreta dice, bueno, hay que anunciarlo. Se lo ofrece formalmente a Gerardo Morales y luego los acontecimientos de Jujuy hicieron que se dilate un poco esa decisión que finalmente terminó plasmándose en el día de hoy. Prácticamente ya tenemos todo el tablero de la línea de Juntos por el Cambio que va a acompañar a Horacio Rodríguez Larreta
y a Patricia Bullrich. Por el lado de Bullrich... No, pará, completemos a Horacio Rodríguez Larreta, después tengo el video donde anuncia hoy Patricia Bullrich a finalmente Luis Petri, formaliza su candidato a vice y después seguimos paso a paso. Vamos con Larreta. Gerardo Morales, número 2. Gobernador Diego Santilli, esto ya hacía rato va a competir contra Grindetti, que está con Patricia Bullrich, a diputados Miguel Ángel Pichetto y la incógnita, que ya todos tienen el casillero en la vereda enfrente completo, es si finalmente Manes va a ir de candidato a presidente, esto le restaría votos a Horacio Rodríguez Larreta, o acepta esto que le están ofreciendo desde el larretismo de ser candidato a primer senador, con lo cual competiría con Maxi Abad, otro radical que va con Bullrich. Los radicales están partidos, tenés 3/4 del radicalismo con Horacio Rodríguez Larreta y 1/4 del radicalismo con Patricia Bullrich, entre ellos Petri y Maxi Abad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y Patricia Bullrich hizo la presentación de su candidato a vice, Luis Petri, y lo hizo de esta manera, mirá. Todos los argentinos que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y a lo ancho del país es un equipo que se va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser un cambio más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio, que va a ser un cambio contundente, consistente, con carácter y con decisión. Bueno, ahí está Bullrich con Petri diciendo que el cambio no va a ser tibio. Le abro el juego a Federico Aurelio, a Gustavo Marangoni. Vamos primero por la fórmula que se anunció hoy, ¿no? La de Larreta, Gerardo Morales. Uno tiene la impresión de que hasta esta semana era pan con pan, digamos, ¿no? 2 negociadores, 2 tibios, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la impugnación que había Morales? Se la pasa rosqueando con Alberto Fernández, con Massa. Ese era un poco, tiene canales que van y vienen con el peronismo negociador. Y esta semana apareció como un duro y levantó el perfil. ¿Es así? De alguna manera lo que pasó, que obviamente fue una desgracia lo que pasó esta semana de todo punto de vista, aunque se mire de cualquier lado de la grieta, el que honestamente ve lo que pasó en Jujuy, ha sido algo lamentable, pero levantó efectivamente el perfil Gerardo Morales y se mostró más como un duro, que se planta los piquetes, más allá de que siguen los cortes, ¿no? Ahora vamos a ir a Jujuy, porque son rutas nacionales que no está despejando Gendarmería. Mirá, creo que lo fortaleció porque de alguna manera el perfil que complementa a Horacio Rodríguez Larreta y probablemente directa o indirectamente permite responder a la caracterización que hace Patricia Bullrich, como recién escuchábamos, de tibieza, ¿no? Cuando nombra tibieza ya sabemos que indirecta o directamente se está refiriendo a su competidor. Bueno, con Gerardo Morales en la fórmula, la idea de los cortes, los piquetes, que es el ámbito donde él se hizo más fuerte, hizo su marca identitaria, sobre todo a partir del tema Milagro Sala, creo que fortalece. Además, como vos señalabas, los hechos de Jujuy, de alguna manera, sirvieron para consolidar a cada una de las coaliciones. Massa Juntos por el Cambio. Porque ellos lograron tener una foto juntos. Se juntaron todos y dijeron qué barbaridad, cómo protestan y cómo destituyen, vamos a decir, o pretenden destituir. Y todos juntos confrontando con el kirchnerismo. Y con el kirchnerismo, las viejas fotos de los mejores momentos de Juntos por el Cambio. Y toda unión, digamos, por la patria, como se denomina ahora, sin foto, pero todos en sintonía, dijeron qué barbaridad, cómo reprimen. Entonces, de alguna manera también esto que nos recuerda, bueno, que es cierto, hay un Javier Milei posicionado, etcétera, pero las dos culturas son fuertes y cuando estemos en plena campaña van a apelar al ellos o nosotros y a la grieta, a la cultura de la polarización. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, lo de Jujuy funciona como un artefacto unificador que de alguna manera le permite, a lo mejor en estos últimos días, aparecer al menos un poco más organizado que el oficialismo a Juntos por el Cambio. Federico Aurelio, ¿cómo ves esta fórmula? Larreta, Gerardo Morales, que hay que complementarle, ¿no? Santilli es un candidato que fue el primer candidato a diputado del 2021, o sea que tiene mucho más conocimiento que Grindetti, el candidato en la provincia a gobernador de Bullrich.
Y después tiene un duro bien duro, eso que le gusta, digamos, a los halcones, que es Pichetto, ¿no? Que dice que son todos infiltrados, venezolanos, bolivianos, están todos, hay que echarlos todos por la frontera. Digamos. El mejor Pichetto, digamos, ese que nos gusta, digamos, que no está con ambigüedad y demás, que dice mano dura, reprimir, echar a todos. Digamos, el Pichetto auténtico, el que pelea verdaderamente ese voto de la derecha más extrema. Son todos factores que van a tener que estudiarse porque cuando uno mide los presidentes, se está olvidando de justamente estos factores de arrastre, los que son los candidatos a gobernador, el candidato a vice. Bueno, el candidato a vice habitualmente también se mide, ¿no? Pero yendo puntualmente al tema de Gerardo Morales, que seguramente después de la presencia en medios que tuvo en estos días debe haber crecido sustancialmente su nivel de conocimiento. La semana que viene nosotros lo vamos a medir. Va a ser sumatorio. Es cierto que para el conjunto de los argentinos ahora toman mejor conocimiento de la capacidad de autoridad que tiene. Para los jujeños lo tenían claro. Él lo primero que hizo fue restablecer el orden que se había perdido en Jujuy con Milagro Sala. Es decir, que Gerardo Morales en Jujuy ya tenía un pleno conocimiento de la capacidad de autoridad y de ordenamiento que tiene. Ahora, en la Argentina, a partir de estos hechos, lo tomaron un mejor conocimiento. Pero Gerardo Morales, aparte del posicionamiento que él tiene, que venía trabajando su candidatura presidencial y fue incrementando su nivel de conocimiento, también es importante porque es el presidente de la UCR y tiene un acuerdo y relaciones con muchos de los principales dirigentes de la UCR de todo el país. Entonces, todo eso también son tracciones de abajo para arriba que pueden ayudar a esa fórmula. Y yendo un poquito a lo que decía Patricia Bullrich, creo que ese va a ser uno de los principales ejes de la discusión Larreta-Bullrich. Cambio, ¿qué representa el cambio? ¿Qué implica el cambio? Porque hasta ahora hay una discusión por el paradigma cambio sin estudiarlo, sin profundizarlo. Cuando nosotros lo investigamos en el conjunto de la gente, cuando vos lo presentás así, como un paradigma, cambio o no cambio. Todos quieren cambio. Todos quieren cambio rápido y profundo, como decía el spot del auto de la semana pasada de Bullrich. Ahora, cuando se desarrolla más lo que implica el cambio rápido y profundo, ahí empiezan a entrar dudas. Cuando la gente empieza a ver, pero ¿cómo? Cambio rápido y profundo puede generar ajuste en el bolsillo porque sacan los subsidios al servicio, ajustan los planes sociales. Y ahí va a estar la discusión. El eje de la discusión entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Entre ellos dos, y por otro lado, el que hoy representa más el cambio, sobre todo desde la óptica económica, que es Milei. Entonces, la discusión por espacios es, con Milei, ¿quién representa mejor el cambio en el ordenamiento de la economía? Y Larreta-Bullrich, ¿quién representa un cambio que, si bien tiene que ser rápido, pero tiene que respetar determinadas características porque el argentino está en crisis y no puede haber ajuste de bolsillo? Ahora voy a ese punto, ¿no? Porque Milei también es inteligente en el planteo que vos estás hablando, ¿no? Porque cuando, obviamente, dice cambio ya y demás, entonces decimos, ¿va a sacar los planes sociales? No, hasta que no se cree empleo genuino, no. ¿Y dónde van a recortar? Y vamos a sacar toda la obra pública, vamos a recortar transferencia discrecional a la provincia y eliminan todos los subsidios energéticos. Bueno, no, pues suba de tarifa, ¿no? Todos Entonces, van a querer liderar la palabra cambio y ninguno va a querer desarrollar. Sin afectar a sectores que Exacto. le puedan restar votos. Ahora vuelvo sobre el punto. Cerrame el tema de las listas de Bullrich. Entonces, Petri, que ahí le voy a preguntar a Gustavo Marangoni si es pan con pan de nuevo, si Bullrich perdió la oportunidad, se hablaba de Facundo Manes, digamos, de algún más blandito, algún negociador o alguien que le aporte estructura. Por ejemplo, Maximiliano Abad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una estructura fuerte del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Algo que le sume algo distinto a la figura de Bullrich. Sí. Dale. Bueno, quedó finalmente Luis Petri. Maxi Abad, que era uno de los que sonaba fuerte para candidato a vicepresidente, finalmente Maxi quedó como candidato a senador en primer lugar. Es, de alguna manera, el jefe de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, que no son pocos. Atención con esto. A gobernador Néstor Grindetti, algunos dicen lo más flojito en términos de conocimiento, ¿no? Incluso de la lista de Patricia Bullrich. Cristian Ritondo, que coqueteó mucho con Rodríguez Larreta, en un momento estuvo ahí muy cerca de María Eugenia Vidal, siempre muy cerca, apostando a la candidatura incluso a presidente de María Eugenia Vidal, termina cerrando con Patricia Bullrich, un Ritondo con un discurso también bastante duro. Ahora la rosca está en este momento al rojo vivo, Maxi, porque hay que cerrar los diputados provinciales, que no es menor en la provincia de Buenos Aires. Hay lugares que suben y bajan
permanentemente en las listas. Está, por ejemplo, la gente de Lilita Carrió, estaba chateando antes de ingresar al programa, peleando ahí por lugares también con Rodríguez Larreta. Está en este momento cerrándose todo. Y dejan dentro del larretismo ese lugar vacío para Manes, apostando a que deponga su candidatura. Manes, ¿para que vaya a dónde? A candidato a senador nacional. Senador nacional, provincia de Buenos Aires. Correcto. Con Larreta, eso es lo que Con están Horacio tratando Rodríguez Larreta. de que se baje su candidatura presidencial, porque le quita voto a Larreta. Le pregunto a Gustavo Marangoni, ¿tiene alguna relevancia esta lista de Bullrich o lo que importa es lo que pueda arrastrar la candidata a todo el resto, digamos? Yo creo que la decisión de su compañero de fórmula es muy elocuente. Ella tenía, como decís vos, dos alternativas. Una era elegir a alguien que mitigue un poco su discurso caliente, pero si elegía a alguien más frío le daba tibio, que justamente es un adjetivo con el cual ella estigmatiza a su opositor. Ha elegido reforzar su identidad. Fuerte, el cambio, digamos, en los términos que lo planteaba Federico, bueno, es el cambio, digamos, conmigo esto se acaba, dice permanentemente, ¿no? Es su latiguillo igualmente, en todas a las ver, redes. esto es a favor de Patricia Bullrich, Lo que dicen Patricia Bullrich, plantea cualquier cosa y después no va a negociar nada, tiene a su armador político, es Emilio Monzó, que es el rey de la rosca. El rey de la rosca. Y lo digo porque él mismo se encargaba de hacer taza diciendo reivindico la rosca. Es el que primero se peleó, después Rogelio Frigerio también, siendo ministro de Interior. En el piso de abajo decía, este no sabe, mirando para arriba, no entiende la política. Se refería a Mauricio Macri. Pero Emilio Monzó es el rey de la rosca y es el armador de Patricia Bullrich, con lo cual uno tiende a pensar que Patricia Bullrich tiene una estrategia hasta agosto y después verá si queda posicionada para gobernar. De hecho, perdóname, te agrego, lo lleva Nicolás Massot, lugar número 3 en la lista. Bueno, Hombre, era 100% el Monzó. príncipe de la rosca. Bueno. Digamos, Massot venía abajo de Monzó, el príncipe de la rosca, el rey y el príncipe. Sí. Patricia Vamos a hablar Bullrich- un ratito con Nicolás Massot a ver si le gusta el adjetivo. Patricia Bullrich tiene medio siglo de política, no es una exageración, es un dato de la realidad. Entonces, me parece que conoce perfectamente los rudimentos de la profesión. Así que, por supuesto, como se decía en otra época, tendrá combativo, contemplativo dentro de los suyos, ortodoxo, heterodoxo. Ahora, ella es la que en esta etapa sintetiza un mensaje. Entonces, estamos hablando de un camino de acá a agosto, de otro de agosto a octubre, eventualmente otro de octubre a noviembre, si lo hubiere, y después el gobierno se resetea todo y se verá. Pero el mensaje que quiere transmitir lo galvanizó con la elección que hizo de Luis Petrio. Bueno, sumamos el tema Unión por la Patria, donde no se termina de entender en qué momento están, digamos, ¿no? Porque obviamente no puede aparecer un tuit de Cristina. Si aparece un tuit de Cristina, como apareció en el 2019, y dijo en un videíto con todo el show y demás, el candidato va a ser Alberto Fernández, llega a aparecer un tuit y diga, estos son mis candidatos, los incinera. ¿O me equivoco? Es un dilema. Yo creo, no sé si va a ser vía tuit o no, pero... Es el mensaje para lo suyo, pero al resto, a los 2/3 de la sociedad, ¿qué le dice? Tengo mis 2 nuevos títeres. Como decía Gustavo recién, todo se resetea. Primero es el mensaje para la primaria, para agosto, para ganar Y ahora esa primaria. hasta agosto le habla a los suyos. Y después habrá que presentarlo a Guado de la manera más amplia y heterogénea posible. ¿Vos decís que es necesario el Guado? tuit de Cristina, que tiene que aparecer? No sé si tuit. Es más, no sé ni si hace falta que ella se expida de acá a mañana. Sí, me parece que va a ser importante que a partir de mañana, si se confirma la candidatura de Guado, ella dé señales de eso, porque eso le va a dar más claridad a los votantes del peronismo de quién es el candidato más cercano a Cristina, que eso implica una impronta en voto grande para Guado de Pedro. Candelaria, bueno. Preguntaba recién si será Guado, porque si bien está confirmadísima la candidatura de Guado de Pedro a presidente, en este momento hay reuniones contra reloj y hay algunas versiones de que todo podría cambiar de aquí hasta mañana a la noche. Hasta las 23:59, esto es la Argentina, es el peronismo, todo puede pasar. Guado de Pedro es candidato a presidente, la vicepresidencia sería para Juan Mansur. Puertas adentro, esto está confirmado, no se confirma oficialmente, no se emitió el famoso video que habían grabado aquí en el barrio de Chacarita, en el centro
C, donde siempre hacen actos. Habían estado grabando con Mansur y con Guado y con una serie de dirigentes que viajaron de Tucumán especialmente para eso. Pero ese video que iba a salir hoy a la tarde nunca salió, Maxi. Por lo tanto, las reuniones siguen. En este momento, Cristina Fernández de Kirchner está reunida con Sergio Massa en el Senado. Y esta reunión no es la primera que han tenido en las últimas horas. Han tenido muchas conversaciones. Sergio Massa, que un poco sorprendido por la confirmación de Guado de Pedro, si bien él lo sabía desde el lunes que la posibilidad de que Guado de Pedro fuera el candidato elegido por Cristina, la confirmación de que él queda un poco como afuera del armado, si bien le ofrecen la candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires, empezó a tener conversaciones de todo tipo. Y en este momento hay como un impasse en el que nadie sabe cómo va a seguir esto. Ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa con la economía. Hubo señales hoy del equipo económico. Sí, le mandó un mensaje Massa muy enviándole contundente la Massa señal a de su que va a equipo. seguir siendo ministro de Economía. Sí. Y ayer anticipaba acá Javier Calvo que va a ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Lo sumo a Daniel Arroyo, que es diputado de Unión por la Patria. Ya vamos a hablar con Nicolás Massot de Juntos por el Cambio. Guado de Pedro, Mansur, ¿es la fórmula? No lo sé. Está claro que todavía falta la confirmación. Entiendo que hay esfuerzos para construir una lista de unidad. Lo razonable para mí hubiera sido una lista de unidad. No parece nada fácil en este momento. Y entiendo de que acá a mañana a última hora que se terminarán definiendo las listas, si no hay unidad habrá dos listas. Todo indica que efectivamente Guado es el candidato a presidente. Pero realmente me parece que de acá a que termine el cierre de listas va a haber conversaciones. Para mí el oficialismo en términos generales es el que tiene que tratar de unificar, no tanto ir a una paso y dividir, sino unificar. Parece complicado, objetivamente. Y porque tiene que gestionar el oficialismo hasta 7 meses de gestión. No, y gestionar en un contexto de una macroeconomía difícil, de una inflación muy alta, de siempre la tentación de la corrida cambiaria. En ese contexto, lo razonable es que la política no le agregue ruido a la economía. Creo yo que van a seguir las conversaciones de acá hasta mañana a última hora, y si no, se irá una paso. Yo lo que aspiro es que sea una paso no violenta, sino no una paso uno contra otro, sino planteando programas, ideas para adelante y no conflictuándose los dos candidatos de nuestro espacio. Sí, que una interna en peronismo. A nivel nacional no se ve desde Menem Cafiero. No, y era muy distinta en ese momento porque era otra característica, había claramente una movilización, era solo una interna del peronismo, de los afiliados del peronismo. Esto es muy amplia. Me parece que si efectivamente viene a paso, tiene que haber reglas claras en términos de programa para adelante, debate sobre lo que se va a hacer y no que sea un conflicto interno. Lo mismo pienso para Juntos por el Cambio. No es bueno que el sistema se fragmente. Pero claro, Menem Cafiero estaba en la oposición, el peronismo. Exacto. Claro. Y tiraban los shows, los fuegos artificiales y demás en la oposición. Acá están gestionando. Nosotros contamos un dato que es así. Digamos, entre agosto y noviembre, el Banco Central, últimas 6 elecciones, vendió promedio 4.500 millones de dólares por año. Desde que existe las PASO, entre agosto y noviembre. Con Cristina, con Macri, con Cepo, sin Cepo. 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021. Agosto, noviembre, 4.500 millones de dólares de venta. El Banco Central no tiene $1 partido a la mitad. Está negociando para encarrilar el acuerdo con el fondo, pero por ahora dólares frescos no aparecen. Bueno, pero en ese contexto donde naturalmente esto es complejo, donde hay tendencia a corrida cambiaria permanentemente en el medio del proceso electoral, donde está todo muy abierto y es una paso muy competitiva, la política no tiene que darle más ruido a la economía. Yo creo que lo que hizo Massa hoy, es decir, celebremos, sigamos trabajando, el lunes seguimos trabajando, es una buena señal para decir, paremos un poquito, trabajemos seriamente, empecemos a contener todas las variables que son difíciles. ¿Hay posibilidad, le pregunto a Aurelio y a Gustavo Marangoni, en la experiencia que tienen, hay un juego que se llama el Chicken Game, ¿no? Que lo hemos visto en las películas, por ejemplo, las de Rápidos y Furiosos, que se ponen dos autos y el tema es quién volantea primero, ¿no? El juego de la gallina. Entonces van ahí hasta que volantean. Con Vin Diesel en... Rápido y Furioso. No es Vin Diesel, ¿es La Roca? No, es Vin Diesel, ¿no? Es Vin Diesel, me parece. Sí, el de Rápidos y Furiosos no volantea a veces. Entonces no volantea, entonces se la ponen de frente. Lo que pasa es que es ciencia ficción, digamos, ¿no? Efectos especiales, digamos, el auto queda destrozado, baja, se agarran a piña y lo que fuera. Sí, no hay 46 millones de personas adentro. Claro, básicamente. ¿Hay posibilidad que el peronismo esté jugando al juego de la gallina, al Chicken Game, que estén de un lado Cristina, del otro lado Alberto Fernández con Scioli, y que a último minuto de acá a la medianoche
bueno, se baja Scioli, lista de unidad y el presidente mete candidato a vice, qué sé yo, ¿arreglan algo? ¿Hay posibilidad o ya muy tarde? Hay posibilidad porque aparte, como decías antes, Cristina no se expidió todavía. De hecho, pareciera, como decía Candelaria, que está reunida ahora con Sergio Massa, con lo cual habrá que ver si de ahí hay alguna definición. El análisis no es tan lineal. Digo, lo que comentaba recién Daniel, es cierto que abajo de la estructura de presidente las primarias arma mucho lío a los gobernadores, a los intendentes, tienen que inventar un enemigo dentro del distrito porque si hay una primaria tienen que tener candidatos todas las listas. Pero también es cierto, y eso Cambiemos lo ha sabido aprovechar en todos los procesos de primarias, que le da más volumen al espacio. No es lo mismo el volumen de Cambiemos si compite Larreta y Bullrich que si compitiera uno solo. Y lo mismo puede pasar en el peronismo. Es cierto que el peronismo está más habituado a acordar de otra manera y después solidificar el voto a partir de los acuerdos y no de la primaria. Pero tampoco es un enemigo que va a desintegrar el espacio si hay una primaria. Pero a ver, voy a ese punto, ¿no? Porque hay otro que dice en otra interpretación. Dice, no, Cristina, ya está. Lo eligió Aguado y bueno, y lo enfrenta a Scioli mejor. Entonces, si le gana en la interna a Scioli y después, aunque pierda, Cristina, me dicen, da por perdida la elección nacional, no importa, saca en el balotaje 42, 43, lo que sea, 45, no sé si hay mucha polarización, ¿no? Después dice, es todo mío, es la nueva generación, el trasvasamiento generacional. La primera vez que Cristina se juega y pone a alguien de la cámpora en el primer lugar. Le sé la responsabilidad. Cristina había hecho a Alberto Fernández que totalmente por afuera. Lo había puesto a Vudú de vicepresidente. Y así puedo nombrar cómo ha encaramado a gente que no era de su riñón, ¿no? De su construcción política. La opción era dejar a Massa como jefe de la oposición, porque incluso Massa perdiendo era el jefe de la oposición y ella se quedaba comiendo pochoclo, Maxi. Peronismo es un movimiento vertical y si faltaba alguna prueba es esto. Está anunciada una fórmula y sin embargo hasta que Cristina no diga, todos se miran y dicen, che, vamos a esperar, por las dudas no sea cosa que haya una amague o si hay una modificación, etcétera. Cuando esa verticalidad no está, lo que en otras fuerzas puede ser virtuoso, la competencia, la trayectoria desde las PASO hasta acá no registra ninguna competencia a nivel presidencial de parte de, en su momento, el Frente para la Victoria, luego el Frente de Todos, veremos ahora Unión por la Patria. Segundo comentario. Cuando estás en el oficialismo, una primaria te sirve mucho para medir el nivel de confianza o desconfianza, porque al que queda herido en el juego del chicken game, no hablemos a nivel de presidente, pero sí a nivel de otro cargo que dice, yo no me bajo, a mí en algún momento viene la gran sanadora, que es la posibilidad de tener dentro del Estado una contención. Bueno, mira, no estás en la lista, pero quédate tranquilo porque podés ser director de acá, subsecretario de allá, podemos armar un raviol, como alguna vez se dijo públicamente, en la administración pública y te contenemos. Pero claro, si la perspectiva es de derrota, me quedan 4 meses. Dice, pará, me está dando algo que son 5 meses por algo que son temporal. 4 años. Entonces, de alguna manera también te pones un poquito más sensible en el momento de la negociación porque no es lo mismo tener una red de contención que no tenerla. Uno podría hacer la misma lectura también en la fuerza opositora. Si la fuerza opositora tiene confianza en un triunfo, aquel que a lo mejor no es premiado, entre comillas, con un lugar expectable en las listas, bueno, pues lo tiene en la posibilidad del gobierno. Y por último, el reglamento interno de participación de Unión por la Patria también es un elemento que juega en esta discusión. Porque si los requisitos para que la minoría ponga una representación son muy altos, también se puede desincentivar la intención de muchos de acompañar una competencia, porque van a decir, ¿y yo qué cobro? ¿No? Porque está bien, apoyan al candidato a presidente o a presidenta en cuestión, pero también buscan una representación territorial, lo cual es absolutamente lícito. Sí, no lo digo si la minoría tiene que sacar el 30%, claro, y para meter un diputado... Y para meter el séptimo concejal... El séptimo que no entra en la lista porque van a perder, si pierden en tal o cual distrito... claro, eso desincentiva a los que pueden seguir a Scioli. No, las expectativas valen en todos los órdenes de la vida, en la economía y en la política también. La sumo a Candelaria con más información respecto a qué está pasando con Sergio Massa en este momento. En este momento, Sergio Massa está reunido con Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Sergio Massa llegó al Senado para reunirse con la vicepresidenta, se acababa de ir Guado de Pedro, que antes estuvo reunido con Cristina y también con Máximo Kirchner. Por eso te digo, son horas
cruciales en las que se define minuto a minuto, esto va más ágil que el rating nuestro, minuto a minuto, todo puede cambiar o todo puede mantenerse como está, pero son momentos de definición, porque no se trata solo de la candidatura presidencial y la vicepresidencia. Como ustedes decían, debajo hay una cantidad de cargos y de posiciones que hay que llenar y que hay que estar ahí atento, pegadito al lado del apoderado que presenta la lista, porque hasta mañana a la noche que no se presenten las listas firmadas por el apoderado correspondiente de cada uno de los partidos que forma parte de Unión por la Patria, todo puede cambiar. Massa sigue como ministro de Economía, entonces. Sí, Massa sigue como ministro de Economía. Esto lo habló ayer con Cristina Fernández de Kirchner y hoy mandó este WhatsApp, creo que ya lo tenemos en pantalla, a ver si lo podemos ver. Bueno, no se lee muy fácil, pero dice hola a todos. Es decir, la oficina de prensa de Massa difunde este WhatsApp para dejar tranquilo. Primero se filtró a la mañana y después lo difundió la oficina de prensa. Bueno. Sí, pero sí, se filtró y le dio a sus colaboradores, les dijo un mensaje de tranquilidad, a ver si lo puedo leer porque estoy medio miope. Yo no lo leo, pero bueno, a ver si en esta pantalla lo leo. Los cierres de listas son siempre apasionantes y trabados. Es así, no hay nada dramático, nada que sea debido a muerte. Pero la economía tiene que seguir funcionando normalmente y que hagamos nuestro laburo. Tenemos el FMI, la LISI por la licitación, los temas energéticos, el gasoducto, los subsidios al agro y aviar y porcina. Están pendientes, bueno, y resume todo lo que está pendiente, que el lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía y el país. Dejando en claro, mandando un mensaje tranquilizador a su equipo y dejando en claro que el lunes, pase lo que pase con las candidaturas mañana a la noche, sea el resultado que sea, el equipo económico con él a la cabeza va a seguir trabajando de acá hasta el 10 de diciembre. Eran uno de los temores que surgieron en las últimas horas cuando en principio se descartó la posibilidad de que se Sí, enviando la señal, ahora vamos a contar un poquito cómo siguen los mercados, pero enviando la señal de que sigue en el Ministerio de Economía. Digo, esta es una señal relevante porque está en plena negociación el tema FMI, pero es una señal relevante porque el economista de Guado de Pedro, lo mostramos acá, es Hernán Lecher, que es el único que tiene un equipo económico alternativo. Han armado en la estructura de YPF todo un equipo ahí de economistas y demás, de Hernán Lecher. Pero uno tendría que pensar que es el equipo económico para otro momento histórico. Porque si en esta coyuntura, ustedes recuerdan la coyuntura de cómo llega Jesús Rodríguez al Ministerio de Economía en el 89. Bueno, esta es una coyuntura donde el gobierno necesita encarrilar el acuerdo con el fondo para después ver cómo hace sin dólares para manejar el segundo semestre. No es la coyuntura para hacer un plan platita en medio de la campaña electoral con alguien que si anuncia algo te salen a correr los depósitos bancarios porque se van derechito al escenario del 89. Entonces, ojo porque también va a haber que ver cuál es el posicionamiento en campaña de Guado de Pedro. Claro. Porque tiene un planteo muy claro que es el acuerdo con el fondo está mal. No se tendría que haber aprobado. Este gobierno no tendría que haber aprobado el acuerdo con el fondo. Y es algo delicado en este momento. Porque el gobierno está tratando de renegociar, pero obviamente no romper con el FMI. Bueno, justamente lo que se viene es una semana clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno lo pidió, acá lo comentábamos ayer, y el Fondo Monetario aceptó postergar hasta el viernes que viene el vencimiento de 2.700 millones de dólares que habían tenido que pagarse entre martes y miércoles de esta semana. Bueno, se decidió unificar esos dos vencimientos al viernes que viene. El asunto es que el gobierno, el Banco Central, solamente de estos 2.700 millones de dólares tiene en DEX, que es la moneda del Banco Central, 1.900 millones. El resto hay que sacarlo de dólares físicos, que tiene muy poquititos. Entonces, acá la pregunta es, el viernes 30, ¿qué hace Economía? ¿Le va a pagar al fondo? Ahí hay una señal, lo dijo Massa hoy, o cuando dice el lunes vamos a seguir trabajando, hay que arreglar el tema del FMI, pagarle al FMI y ver qué pasa, digamos, si el fondo en qué momento hace a su vez el desembolso hacia la Argentina de lo mismo que se le está pagando ahora como vencimientos. Y usar, atención, usar esto que el Fondo Monetario envíe en algún momento para pagar a su vez un vencimiento el 9 de julio de 1.000 millones de dólares, en su mayoría a acreedores privados, particulares que en su momento compraron bonos. El tema es si dan los tiempos. El Fondo Monetario... Perdóname. Bueno,
El pago de los 1.000 millones de dólares de los globales y los bonares y demás, como se pagó 1.000 millones de dólares en enero, en julio lo van a hacer. El Banco Central tiene distintas formas de mostrar los dólares. Distintas formas. Tiene 4.000 millones de dólares de oro. Sobre el oro puede alquilar y tomar un préstamo para pagar con eso. Puede usar parte de los dólares de CEDESA, que es la garantía de los depósitos en pesos, pero que tiene un fondo en dólares. Puede usar parte de los fondos del Tesoro en dólares, que todavía tiene una fonda. Es decir, ese vencimiento se va a pagar. La Argentina no va a entrar en default con los acreedores privados de la deuda renegociada por Guzmán hace 2 años, en el 2020. Eso es así, porque si no la Argentina inmediatamente llega a pasar eso en julio y hay una corrida bancaria donde no te queda un solo depósito y te vas a un escenario de crisis. Eso está totalmente descontado por el mercado, por eso están subiendo los bonos de la deuda pública. Si no, no habría ningún inversor que estaría comprando. Hoy subieron por 5ª jornada consecutiva los bonos de la deuda pública. No estaría nadie comprando bonos, aunque están muy baratos, si pensaran que el cupón que vence ahora en julio no lo van a pagar. Lo van a pagar. Y dólares para pagarlo los van a sacar para poder usarlos. En todo caso, habrá más cierre para los importadores. En la semana que viene los importadores tendrán dificultades para pagar deudas comerciales que tenían que pagar, pero eso se va a pagar. La discusión es para qué te sirve lo que negociás con el FMI. Y yo tengo la impresión de que lo que te sirve, lo que envían para el FMI, básicamente para pagarle al propio FMI, para que no entres en default con el FMI. Eventualmente podés usar una parte por ahí para pagar deuda a acreedores privados, pero no mucho más. Entonces me parece que esa es la discusión. Y en todo caso será una discusión en el filo, como decís, de los tiempos del cierre con el FMI. Vos decís, con los acreedores privados no van a caer en default en este momento. Este gobierno no va a caer en default. Renegoció la deuda, cae en default, ya está, se acabó. Se le corrieron todos los depósitos en dólares. Hay una catástrofe los primeros 15 días de julio. La pregunta es cómo cierran con el FMI. Claro, mira, sacó un informe de una consultora que es hoy por hoy la que está, digamos, más leída por los bancos, se llama 1816, que saca una cuentita que es cuánto tiempo transcurrió entre el vencimiento, en que la Argentina le paga el Fondo Monetario y el FMI desembolsa justamente al país. Y como mínimo son 16 días. Se está contando, esto da muestra de dónde estamos parados, se está contando por días en qué momento vienen los dólares para a su vez en este caso, el desembolso de marzo también pasó lo mismo, digamos, hasta que aprobó el directorio, hubo unos días en que la Argentina estuvo en arrier, se llama, en demora. Lo que pasa es que hay que tener la buena voluntad del fondo para que no te ponga punitorio sobre la demora que ocurren, pero yo tengo la impresión de que el fondo no va a empujar al abismo a la Argentina, sobre todo porque le llevamos pagado 4.000 millones de dólares en lo que va del año al FMI. Claro. La pregunta es ¿para qué sirve la negociación? Si te aportan algunos fondos frescos o no, para tratar de encarar lo que viene en el segundo semestre. Esa es la gran duda respecto a la negociación con el FMI. Decía, el Fondo Monetario no va, por lo menos lo que dicen, digamos, mis fuentes, digamos, en Washington, no va a elevar la exposición que ya tiene. Es decir, aportar fondos frescos. Y lo que está ahora negociándose, digamos, a full es, bueno, ¿cuáles son las condiciones que el Fondo Monetario te pide para llegar a un tipo de acuerdo para hacerte a su vez el desembolso? Entonces ahí está el tema de si hay una devaluación más acelerada, que obviamente el gobierno está rechazando desde hasta hace el tiempo. 13 de agosto no va a ocurrir. Y bueno, entonces, digamos, hay alguna condición en especial y eso es lo que está haciendo. Y la condición es que el FMI no le va a declarar el default a la Argentina antes del 13 de agosto, bien, porque si eso ocurre todo lo que estamos contando, que se desbanda absolutamente, y el culpable sería el FMI en ese caso, más allá de que vuelva por los aires el gobierno y todo lo demás. Que Maxi, la diferencia entre, vos hacías recién mención a marzo o a anteriores, digamos, pagos y el desembolso, todo se hizo Argentina cumpliendo las metas que venía firmando. Ahora no hay ninguna meta que se está cumpliendo. Están todas incumplidas, por eso están renegociándolas. Y por eso postergaron una semana el pago de este vencimiento que hubo estos días. No, y hay también una postergación también porque es algo muy importante para el gobierno que no se le dispare la brecha cambiaria. Y el FMI es muy restrictivo de que usen dólares en la brecha cambiaria, en el contado con liquidación y en el MEP. Y vienen usando 1.000 millones de dólares en el último mes para que no se dispare la brecha cambiaria. Entonces, el tema es llegar a un acuerdo con el fondo que después te dé márgenes de libertad del FMI para
primero no devalúa el oficial, pero también poder intervenir en la brecha cambiaria para que no se te vayan los dólares libres y se te traslade todo a precios. Está Nicolás Massot, que es precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por la lista de Patricia Bullrich. Gracias, Massot, muy amable por atendernos. Gracias a vos, Maxi. Buenas tardes o buenas noches a vos y a todo el piso. Bueno, yo lo describía, le pido disculpas si se lo tomaba mal. Yo decía que Emilio Monzó era el rey de la rosca porque él reivindicaba la rosca entendida como negociación política y que usted vendría a ser algo así como el príncipe de la rosca, digamos, el que tejió durante buena parte del gobierno de Mauricio Macri todas las negociaciones políticas junto con Emilio Monzó. ¿Estoy muy desacertado en esa definición? No, respecto a Emilio no tengo duda. Respecto de mí siempre es difícil, pero lo que me quedo del atributo y me gusta es que en general los príncipes son más jóvenes, ¿viste? Y yo soy cada día menos joven y añoro eso, así que me quedo con ese atributo. No, a lo que íbamos es que hay una campaña donde, acá decían Aurelio y Gustavo Marangoni, que se va a plantear, Patricia, el cambio sin tibieza, el cambio duro y Larreta, bueno, el cambio más blandito, negociador. ¿Es así lo que divide aguas de un lado y del otro en la interna de Juntos por el Cambio? Mira, no lo creo, pero es buena la pregunta, porque primero una cosa, digamos, Patricia Bullrich, no hay que olvidarse, fue una de las autoras y de las tejedoras, en el buen sentido de la palabra, del acuerdo político más importante que vivió la Argentina en los últimos 20 años, que fue el Grupo A, que fue el esfuerzo parlamentario de 13 bloques de la oposición, liderado por Patricia Bullrich, para frenar la reelección de Cristina Kirchner. Digamos, entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de Patricia como una persona que no concibe o que no cree y que no es capaz de generar acuerdos, porque su experiencia indica exactamente lo contrario. Pero después me parece que hay algo muy diferente a la hora de hablar de la naturaleza de los acuerdos. Porque, y acá yo también hago una autocrítica respecto de nuestra propia experiencia, o de la mía al menos, en el Congreso la vez pasada. Y es que los acuerdos tienen que ser un punto de llegada, no un punto de partida. ¿A qué me refiero con esto? Lo más importante de los acuerdos no es la forma que toman, no es la cantidad de gente que uno nuclea alrededor. Lo más importante de un acuerdo es el contenido del acuerdo. Acá en lo que hay que ser inflexible y en lo que Patricia siempre hace énfasis es en que no podemos poner el carro por delante del caballo. No es que con tal de lograr acuerdos y consensos es entendible sacrificar lo relevante del contenido. Al contrario, lo que hay que defender a rajatabla es el contenido de esos acuerdos, atenernos a una hoja de ruta que por ahí no es lo que uno quisiera hacer, pero es lo que uno debe hacer en la Argentina terminal en la que vivimos, y que al final, por supuesto que eso hay que tratar de darle sustentabilidad temporal con acuerdos políticos, pero nunca podemos ceder en las cuestiones fundamentales, nunca podemos entregar el objetivo del mandato que nos está dando la gente con tal de lograr acuerdos. Entonces yo creo que lo más importante es eso. Lo sumo, acá está el diputado Daniel Arroyo, porque esta semana se dio un poquito la discusión dentro de la grieta, ¿no? Diciendo el oficialismo, miren lo que está pasando en Jujuy, es una proyección del futuro de lo que quiere Juntos por el Cambio, un ajuste brutal que va a desbordar en la calle y va a terminar una represión feroz. Y del otro lado de Juntos por el Cambio planteaban, miren lo que está haciendo el kirchnerismo, es un tráiler del futuro de lo que va a ocurrir si cambia el gobierno. Van a estar todos en la calle prendiendo fuego para desestabilizar el gobierno. Esos fueron los dos discursos. ¿Es un poco así lo que piensan? Le pregunto a Arroyo, en todo caso, para charlarlo con Massot. ¿Es un poco así lo que piensan de dos modelos de país que hay hoy en pugna? No. Y ya vamos a hablar con Nito Artaza, que le preguntaba a Nito qué hace ahí con Scioli en la ciudad de Buenos Aires. Creo es que hay que ir a un equilibrio. Está claro que la Argentina está frente a un modelo agotado y hay que encarar otro tipo de políticas. Eso se puede hacer equilibrado y razonablemente o a lo bestia. Si se hace a lo bestia va a generar pobreza. Si se hace con consensos en términos de cómo reordenamos un plan antiinflacionario, rearmamos los programas sociales, transformamos la escuela secundaria, generamos otro tipo de política de modelo de desarrollo, desendeudamos a la familia, va a poder encontrar ese punto de equilibrio. Yo creo que ponerlo en términos blanco-negro es bueno para la campaña, para posicionarse en algún lado, pero
pero la Argentina va a tener que construir consenso. De hecho, mi opinión es que vamos a una democracia parlamentaria en la Argentina. Nadie va a tener el 70% de los votos. Va a requerir mucho trabajo en el Parlamento de acuerdos para definir cambios sustantivos en términos legales, en términos de políticas públicas, y que sí creo que en lo de Jujuy ha habido distintas situaciones y que ha habido un avance claro de la represión en términos de cómo se avanzó con determinado tipo de acciones de la policía, pero que lo que tenemos que hacer es bajar un cambio, serenar y hay que rearmar un esquema en la Argentina. Plantearlo en términos blanco y negro sirve para la campaña porque es útil, porque me pongo de un lado y queda claro mi mensaje. Ahora, para gobernar va a haber que rearmar todo seriamente. ¿Qué opina Mazo? La verdad que ahí me falla un poco Daniel Arroyo, porque Daniel Arroyo no también soy es negociador. La cosa del extremo, no soy, yo quería acá un kirchnerista que es ahí, sí, se viene Patricia Bullrich, va a entrar con la represión a asesinar a todo y va a aplicar un ajuste brutal y esto tenemos que evitarlo. No te sirvo para eso. Y esto, claro, es un problema. Pero bueno, a ver qué piensa Mazo. No, yo de ninguna manera creo que eso represente al peronismo. Pero sí no hay que ser ingenuos y hay que entender que durante años en la Argentina se ha ido generando un negocio de la protesta social y un negocio de la informalidad y de la representación de la gente que vive de la economía popular. Y no pretendo que Arroyo ni me dé la razón ni lo diga, pero él en parte fue víctima también cuando fue ministro o le tocó lidiar con lo peor de eso. De manera que yo también te voy a fallar y no voy a subirlo a Arroyo al ring porque descuento que él forma parte de un espacio que no representa lo que estamos viendo en Jujuy. Pero lo que estamos viendo en Jujuy definitivamente es organizado. Claramente es organizado, claramente va a existir como ya existió en un contexto menos grave que el de ahora, cuando se quiso tomar el toro por las astas entre el 2015 y el 2019, y ya vimos cómo eso se organizaba y hasta prematuramente. Entonces, por supuesto que hay que ser inflexible con quienes buscan lucrar de la organización del desempleo, de la organización de la informalidad y de la organización de la asistencia social. Acá nadie va a eliminar la asistencia social, pero sí vamos a combatir ferozmente a los intermediarios que lucran y a los que están en silencio hace años cuando se le hace crema los ingresos disponibles a toda la familia por una inflación que no para, entre otras cosas, porque no tomamos conciencia de que imprimimos dinero para ponerle en el bolsillo derecho a las familias un mango para que puedan comer y cada mes comen menos porque le sacamos del otro bolsillo, en el precio de la leche, en el precio del pan, en el precio de los útiles escolares o de cualquier producto de la canasta básica para que las familias vivan, lo mismo que le estamos poniendo en el otro. Esa mentira se tiene que acabar y tenemos que encarar el problema, por supuesto, buscando consensos y acuerdos políticos, porque no podemos especular y fracasar en un intento que va a llevar mucho tiempo. Pero sí, no hay que subir a todos al ring, hay que diferenciar, porque no es todo lo mismo, pero tampoco negar que hay organización detrás de estos conflictos. A ver, breve, Daniel Arroyo, así cerramos un poco el tema. No, sí creo que parte hay organización y parte... En la Argentina solo va a bajar la protesta social si se estabiliza el precio de los alimentos. Las protestas, más politizadas, menos politizadas, en el fondo el problema que tienen es el pan a 700 pesos, la leche a 300 y el kilo de asado a 1.800 pesos. Lo que protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social o frente al Ministerio de Trabajo o frente a sus empresas, en el fondo es gente que no le alcanza plata. Está claro que hay mucho para transformar y que hay vivos en el medio, pero el núcleo del problema es gente que no está llegando a fin de mes de distintas maneras. De hecho, el conflicto en Jujuy empezó con los docentes que les acaban de hacer una propuesta para mejorar su situación. Les agradezco a los dos, Gracias, Mazón. Gracias, Daniel Arroyo. Me está llamando Cristian Balbo desde el Senado. Cristian. Maximiliano, instancia de arduas negociaciones en la previa del cierre de lista, como todavía no está oficializada la lista que ubicaría a Eduardo Guado de Pedro junto a Juan Mansur como precandidato a la vicepresidencia. Hay mucho movimiento y reuniones que se llevan adelante aquí en el Senado de la Nación. Sabemos que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo reunida con el ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, fíjate vos, ahí le voy a pedir a Nicolás, nuestro camarógrafo, que te muestre el vehículo del ministro de Economía. Expectativa porque podría salir de un momento a otro. Recién, por ejemplo, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, subió una foto donde se la ve reunida justamente con el ministro de Economía, esto de hace pocos minutos. Sabemos que también en otro sector, si avanzamos unos pocos metros, está la camioneta de Eduardo Guado de Pedro, el precandidato presidencial, también aquí por Combate de los Pozos, a escasos 50 metros. Y sabemos que también por
por Entre Ríos, está el vehículo preparado de la vicepresidenta para retirarse de aquí. Sabemos que Eduardo Guado de Pedro estuvo reunido con Mariano Recalde. Volvamos a la camioneta del ministro de Economía, porque es inminente la salida. Así ustedes pueden observar, tal vez podamos tener la imagen y tal vez acompañar y tener algún testimonio del ministro de Economía en esta instancia clave. Sabemos que Eduardo Guado de Pedro, te repito, estuvo reunido con Mariano Recalde y con Máximo Kirchner, también para definir lo que tiene que ver las listas en el ámbito porteño, Maximiliano. Sabemos que el peronismo en el ámbito porteño necesita reforzarse, que siempre no ha tenido buenas elecciones, y es por eso que han convocado a Mariano Recalde para definir si finalmente va a ser o no Leandro Santoro el candidato por la ciudad. Mucho nerviosismo, te digo, a esta hora ya de la noche en varios sectores del peronismo, porque claro, se suponía que la lista estaba oficializada. En el día de ayer todo indicaba que la fórmula es Eduardo Guado de Pedro, Juan Mansur, que está todo definido, pero claro, no lo oficializan. Se habló de un video en el cual Juan Mansur iba también a dar a conocer su precandidatura a la vicepresidencia. Ese video no se difundió en toda la jornada de hoy, y te repito, en las vísperas del cierre de listas, cuando mañana tengamos una edición especial de 20 a 0 horas por A24, donde vamos a estar muy atentos también a lo que ocurra cuando ya prácticamente las listas tengan que estar definidas para presentarlas a la Junta Electoral. Bueno, ver si efectivamente esto se da así. Si, como estamos observando con estos movimientos, con el encuentro que acaba de mantener el ministro de Economía con la vicepresidenta de la Nación en su despacho, si con estas reuniones que mantuvo Eduardo Guado de Pedro con Máximo Kirchner y con los referentes de la ciudad, sí, estoy cerrando, y los referentes de la ciudad, se define algo en ese sentido. Bien, Cristian Balbo, gracias. Seguimos ahí desde el Senado. Ya vamos a hablar con dos empresarios pyme para ver cómo está la economía real, ¿no? Porque si no parece que estamos discutiendo el cierre de lista en un cantón suizo, ¿no? Que la Argentina está en Kentucky, en Estados Unidos, ¿no? Y estamos con algunos problemitas en el día a día. Entonces la política va en el supramundo. Y después vamos a hablar con los empresarios, lo vimos haciendo hace varios días, que tienen todos los días que pagar los insumos, fabricar, vender, pagar los sueldos, ver cómo recompran, ver si pueden importar. Bueno, el tema, la vida real misma, ¿no? Nóminas salariales sobre las cuales depende un montón de familias, de empleo privado. Ahora el tema del pago del aguinaldo. Bueno, nada, está bueno ver un poquito para que entender un poquito que la Argentina no es simplemente la rosca, el cierre de lista, ver quién se queda, quién se va, sino también el día a día de los que producen. Cierro con Federico Aurelio y con Gustavo Marangoni. Y hay una pregunta que yo vengo haciendo, ¿no? Que es, acá para el oficialismo es clave que no se active la polarización que hemos visto en otras épocas, ¿no? La polarización donde solo hay dos, y obviamente el que está hoy en la oposición, porque hay una mayoría que está rechazando la política oficial, puede ganar en primera vuelta. Es un poco así el juego. Es decir, es fundamental para el oficialismo que no se desinfle Milei. Es decir, que Milei tercie ahí y retenga, que no permita a Juntos por el Cambio proyectarse arriba del 40%. Así es, que se fragmente que siga fragmentada la oposición, porque si no, como vos bien explicabas, como hay una valoración más negativa que positiva de todo lo que tiene que ver con la gestión, el oficialismo y demás, eso le permitiría, si hubiera una capitalización en un solo espacio político, esa vocación de cambio podría tener chances, como lo vimos en la elección legislativa 2021, donde Cambiemos sacó el 43% a nivel nacional. Es decir, que podría repetirse ese caudal electoral, que aparte Cambiemos viene teniendo en todos los últimos procesos electorales un piso de 40 puntos. Entonces, hoy el justicialismo, el peronismo es competitivo para la primaria y para la primera vuelta gracias a la fragmentación que generó Milei. Si no, el votante de Milei tiene mucha más vocación de ir en contra del oficialismo que a favor, y eso podría generar un potencial ganador en primera vuelta. Y según las encuestas que vos manejás, las que elabora Aresco, Milei está aguantando los trapos, digamos. Milei está sostenido. Hasta la última medición que hicimos, que fue hace 8 días, estaba ahí. Ahora, el lunes, ya con todas las definiciones, vamos a medir nuevamente. Gustavo. El peronismo es una fuerza profundamente democrática de las puertas del partido para afuera. De las puertas del partido para adentro lo es mucho menos. ¿Por qué? Porque el antecedente que vos reflejabas de Menem Cafiero fue alguien que, siendo o teniendo la oportunidad de consagrarse candidato, eligió ir a la interna y perdió. Si mañana se establece la posibilidad de competencia, va a haber un salto diferente, cualitativo, y si no,
la inercia de la lista única se impondrá y eso habrá que ver cómo lo procesa la sociedad en este momento. Gracias a los dos, muy interesante como siempre escucharlo. Ya está Nito Artaza, que va a tener, digamos, la atracción de poder presenciar lo que es una interna del peronismo siendo radical. Digamos, esto va a ser un show, no son como las internas radicales. Estas internas, si efectivamente interna, va a haber cosas, Nito Artaza, que no ha visto nunca. No creas que ¿No? he vivido internas radicales también del mismo modo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, soporté internas entre el Alfano y Moria Kazán también. Esto va a ser un las poquito, internas radicales esta va a ser un poquito han más sido brava. muy duras. Mira, yo solo en este momento de rosca prefiero, no sé, un helicóptero en Vietnam, ¿viste esa imagen? Antes que un encierre de lista, es así. Se pierden amistades de muchos años, se pelean, un cierre de lista es apasionante y a veces doloroso. Vos sos precandidato en la ciudad por la lista de Scioli, que es la que va en teoría a competir con la de Guado de Pedro. Precandidato a jefe de gobierno por la ciudad. Me parece lo más saludable. No vamos a competir, vamos a dirimir la voluntad popular. Me parece lo más saludable. Si no, ¿qué se diría? ¿Que solamente una cúpula elige los candidatos? Lo más saludable es eso, presentarnos a elecciones. ¿Qué puede haber? Vos te fuiste del radicalismo, porque en su momento fuiste senador sí, senador nacional, por la Unión Cívica Radical. por la Voté Unión siempre Cívica en la Unión Radical. Cívica Radical hasta que la UCR se fue del radicalismo a acompañar a Macri con un proyecto personal, conservador en lo político, liberal en lo económico. Una cosa insólita que la sigue repitiendo aún hoy. Yo veía ayer a Martín Lustó sentado con Esper y decía, ¿qué es esto? No entiendo. Ahora, perdóname, Maxi, Lito como radical, votante Alfonsín, me imagino. ¿Te imaginabas compartiendo un espacio con Hugo Moyano, que va de primer candidato de Scioli? Es fuerte eso. Yo creo que la antinomia peronismo, antiperonismo y radicalismo, antiperonismo terminó atrás a 70 años. Terminó no solo en Balbín y Perón en el abrazo, terminó con Alfonsín llamando a todos a gobernar, terminó con Cafiero acompañándolo en la Casa de Gobierno frente a los que intentaban un golpe militar en la Argentina. La fuerza, a mí me parece mucho más natural que dos partidos nacionales y populares tengan coincidencias que tengan con sectores liberales o más conservadores. Que lo digo con todo respeto, muchos libertarios han acompañado a las mayorías de las dictaduras militares en la Argentina. Pero, perdón, ¿vos lo produjiste a Milei? Yo fui productor de Milei. No, me quedé porque, Yo le no dije, sé, metiste mirá, ahí a los libertarios, no sé. Le digo, mirá, Javier, a Milei estuvo en mi casa, yo te voy a producir, voy a dirigir el espectáculo, pero no coincido con tu anarcoliberalismo, pero respeto. La idea sí debe ser. ¿Qué tiene que ver que tenga un pensamiento liberal? Y era un espectáculo muy bueno, divertidísimo, el consultorio de Milei. Terminaba el espectáculo y yo le ponía a dos tipos que lo sacaban así. Es decir, vos le pagabas el sueldo después, es decir, tenían la recaudación del espectáculo, un emprendimiento privado, y después vos ibas y le pagabas a Milei. Zucalesca y Claudio Rico eran muy buenos. Yo lo quería llevar a Mar del Plata, pero después fuimos a Intratable. Milei y yo tuvimos una discusión muy grande que no terminaba nunca. Ahí se rompió. Intratable, y eso hizo que termine todo ahí, ¿no? ¿Y como político cómo lo ves a Milei? ¿Cómo? Como político, ¿cómo lo ves a Milei ahora que ya está en el ruedo político lanzado de pleno? No, yo lo veo como siempre en la Argentina o en el mundo hay expresiones así de derecha o liberales o anarquia o liberalismo como propone él. No creo que sea la mayoría de los argentinos que lo acompañe. Y no me gusta la descalificación permanente que hace de toda la dirigencia, sobre todo cuando hablamos. Pues se pueden equivocar los demócratas, pero no seguir esmerilando a la democracia. Y me parece que los jóvenes tendrían que pensar que estas ideas que propone Javier ya las puso, qué sé yo, Alzogaray en el gobierno, o Kirchner Bacena, o Cavallo. Y así terminaron las experiencias económicas. Ya fueron hechas en la Argentina. Lo digo con todo respeto. Me parece que los jóvenes deberían luchar por la distribución del ingreso, por paliar la desigualdad, que antes era objetivo de los jóvenes.
Y la antipolítica un poco se ve... Pero una cosa es decir, cuando un joven se enoja, y no digo los jóvenes, los grandes también, voy a votar a Milei porque... De ahí a votarlo hay que ver. Sí, de todas maneras no es antipolítica, porque nosotros venimos contando acá que mucho del armado de Milei en la provincia de Buenos Aires es gente que estaba con Scioli, es gente que está con distintas partes del oficialismo, digamos. Hay todo un manejo de la política donde... Mire, los son políticos, siempre digamos. aprovechan el mixto llamador, le llaman. Exactamente, tener a alguien que te impulse y poder ahí le meter... pasa como le está pasando al radicalismo hoy también, es decir, en lugar de construir poder, consumen el poder y se acomodan de acuerdo a las circunstancias, consumen poder y no construyen Detrás poder. de Scioli está Alberto Fernández en una revancha contra Cristina Fernández de Kirchner. No, yo no lo veo así. Yo veo la determinación de Scioli. En la charla, esto te lo pregunto, digamos, yo nunca he hablado, más abiertamente. En la charla que tienen ustedes respecto, no te digo con Alberto Fernández, pero cuando después van y vos comentás con tus amigos políticos. Salvo de su responsabilidad que tiene como embajador en el Brasil, hemos hablado, pero no hemos hablado... Está bien, pero dejándolo a Scioli, del lado que tiene todo el derecho a tener las aspiraciones de lo que fuera. ¿No ves muy evidente que Alberto Fernández, que nunca pudo hacer un movimiento propio, está detrás de la candidatura de Scioli para romperle a Cristina todo el esquema que tenía de candidatura única? Dice, esta me la voy a tomar revancha, más allá de que haya dicho voy a terminar con 20 años de kirchnerismo y otras cosas. ¿No ves muy evidente la movida? Y de todas maneras, cuando se dirima la cuestión en las PASO, vamos a ir todos juntos, seguramente detrás de un plan y un proyecto nacional. Yo estoy orgulloso de estar en este espacio y no en otros que están proponiendo balas y cárcel, ajuste, y que ya han llevado a la Argentina a endeudarla en el otro gobierno nomás, así como las películas. Sé lo que hiciste el gobierno pasado. Vamos a pagarle ahora 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional de esa deuda que se contrajo. Y claro que no hay dólares en la Argentina. Hace los deberes, Nito. Es decir, no atacarle en la interna, sino el enemigo común. Más allá de que le están armando a Cristina un despelote terrible en la interna con Scioli, La Lancha y Alberto Fernández. En estos momentos lo que es un cierre en todo el país, el cierre de listas es así. Ahora, perdón. Yo estoy dentro de un proyecto, me convocó, nosotros teníamos ya un proyecto acá en la ciudad, me convocó Scioli y le vi con mucha determinación, lo veo con muchas ganas, más que nunca, digo, y lo respeto porque ha tenido representación política, el 50% de los argentinos lo ha votado. Nito, quédate si querés un segundo, escuchá un poquito qué está pasando con la economía real. Están con nosotros dos empresarios. Está Juan Méndez, que es presidente de la empresa logística Just On Time, que genera empleo actualmente de 95 personas. Gracias, Juan, por venir. Y está Roberto Méndez, que es fundador de otra empresa, pyme mediana, y CEO de Neumann Performance Center, que tiene 40 sucursales en todo el país, especializada en la venta de neumáticos y servicios integrales para el automotor. A ver, ¿cómo viene la economía real? Le pregunto a Roberto. ¿Cómo está el día a día? ¿Cómo es este tema de la inflación? ¿Hay nivel de actividad? El tema de los autos venimos contando. Hay lista de espera para sacar un auto, pero ¿qué pasa con el tema neumático? Que ha sido todo un tema, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, neumático estamos teniendo problemas porque falta abastecimiento. Estaba entrando mucho importado con canales que nunca estuvieron en el neumático y hoy tienen la posibilidad de importar neumáticos, no los gomeros tradicionales, como es Neumann, por ejemplo, que no lo explico. Hay algunos que traen más que una compañía. ¿Cómo está la economía? ¿Hace cuántos años que usted es empresario? 40 años. 40 años, o sea que ha visto... 40 años con Neumann. Con Neumann. Anteriormente tuve otra empresa. Está bien, vio el 89, vio el 2001, vio todas. Tengo 80 años. Sí. No, pero como empresario en el rubro la vio. O sea que como empresario las viví todas. ¿Y? Viví inflación, recesión, crisis. Y bueno, hoy decir 40 años de empresa y tener una empresa como la que tiene hoy Neumann, totalmente floreciente en Argentina, es un mérito muy grande. ¿Y qué ven respecto a esta coyuntura? ¿Hay actividad? ¿Les va bien? ¿Pueden proyectar? Yo no me puedo quejar. La situación está
muy complicada. Pero bueno, yo siempre digo que cuando hay recesión, cuando hay crisis, todo el mundo se repliega. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar el doble. Nos queda todo el mercado para nosotros. Mientras todo se repliega. Nosotros crecimos en recesión, crecimos en hiperinflación. Y son los momentos que más creció Neumann. Nosotros en este momento hemos abierto 5 locales el año pasado. Este año tenía proyectado abrir 3 o 4 locales más. Es decir, le está yendo bien más allá del 120% de inflación y hay nivel de actividad económica. Tienen nivel, digamos, de actividad. Hay trabajo. Los neumáticos, tuve que cambiar un neumático justo esta semana. 200 lucas me cobraron. 210 lucas. ¿Las dos? No, uno. No existe. Con tarjeta de crédito, No existe. 12 cuotas, 210 lucas. Bueno. Con contado años, creo que era 150. Le dije, bueno, no, ponémela en la tarjeta. Hace muchos años manejaba la parte de marketing yo y puse una frase que decía: si usted compra dormido, cuando viene a Neumann y se entera de nuestros precios, despierta malhumorado. Me está haciendo la publicidad. Está bien, está bien. Usted dice que tendría que haber caminado un poquito más para conseguir precios. Es que no hay cubierta de $200.000. No, 200.000 pesos. Bueno, me abrocharon. Bueno, está bien. Igualmente, vemos, a ver, los índices, defendeme con los índices del INDEC. Están volando los precios de los autos, los precios de la cubierta. Y sí, el sector automotor, justamente, digamos, es de los que más aumentaron, digamos, No, y sobre todo la escasez de cubierta, lo que venimos contando. Y la escasez de autos hizo también los aumentos. Por eso se están los sobreprecios. Es el único producto, las cubiertas, que los argentinos se van a los países vecinos para comprar. Todo el resto vienen los vecinos para comprar todo el resto de productos. Pero con dólar y billete en la mano es el único producto que se van, o sea, debe estar cara. Y la cubierta vendida por la compañía en el exterior entra de contrabando acá nuevamente y sale más barato de lo que lo puede vender un distribuidor oficial. Ahí me está contando todos los chanchullos del sector. Bueno, lo sumo a Juan Méndez. Decime cuántos empleados tenés vos. Bueno, yo tengo 95 empleados y bueno, lo mío es servicio, diferente, es logística, es transporte y bueno, un poco lo estoy escuchando acá el colega y bueno, la realidad nuestra es que ahí tenemos el insumo de la cubierta. Para nosotros es un problema importante porque hay faltante de cubiertas. Los insumos para Ustedes nosotros... hacen logística, transporte, llevan cosas de un lado a otro. Exacto, así es. Sí. Y bueno, es esencial tener la cubierta y bueno, hoy hay faltante de cubierta. Es más, los precios para nosotros son muy altos. Una cubierta de un camión no baja de 300.000 pesos, para que te des una idea. Y bueno, así nos pasa con los repuestos de los camiones, con los camiones en sí mismos también. No hay camiones. Vos vas a comprar un camión en una concesionaria y no te lo quieren vender, y si no te lo venden a un precio subfacturado, que te cuesta más de un 50%, y bueno, realmente a nosotros nos afecta muchísimo todo eso. Y luego pregunta, ahí está hablando de restricciones en la oferta, problemas que tienen la oferta de ciertos sectores que tienen que ver con la falta de dólares. Ahora, del otro lado, ¿tiene nivel de actividad? Es decir, en el tema logística, que están detrás de muchas producciones, de otras producciones. ¿Hay nivel de actividad en este momento? Bueno, tenemos actividad, pero no tenemos el nivel deseado. Yo particularmente, en mi empresa, tengo muchos importadores. Los importadores están todos retenidos porque no pueden importar, claro. No les permiten importar. Y mis clientes, por ende, están sin trabajar. Esto afectó muchísimo. Es más, a mí me cuesta realmente sostener la empresa, tener que cuidar a mis empleados. 95 empleados es mucho. Sí. Y particularmente, te digo, en mi rubro en particular tenemos un gremio muy complicado que, por ejemplo, ahora salió con una tontera de que tenemos que salir a responder por el quiebre de las obras sociales y pagar 3.200 pesos por empleado por el propio quiebre que hizo el sindicato. Vos fijate, es un capricho de los Moyano y somos los Maratea Independientes, pero en el gremio de Moyano. Es así. Les hago una última pregunta, tanto a Roberto como a Juan. ¿Qué esperan de la Argentina de acá a un año? Roberto. Mira, como te dije antes, yo las viví todas. Entonces, por lo tanto, soy una persona optimista. A pesar de los gobernantes que tenemos. Yo siempre dije, ¿de qué partido soy? Yo soy de la oposición. Porque la oposición tiene siempre la justa hasta que llega al gobierno. Está muy bien esa definición. Entonces, las expectativas que tengo yo son muy positivas, pero no se pueden guiar de mis palabras porque yo soy una persona muy positiva.
Pero pienso que la posibilidad que hay en este momento, nunca en la historia se dio a tal extremo. Siempre dependíamos del campo, dependíamos del grano. Hoy ya no están así. Ahora Hoy tenemos vaca muerta, tenemos gas, tenemos litio, tenemos agua mineral, las tierras raras, tenemos todo. Pero no lo sabemos aprovechar. Vamos a exportar, a sacar el petróleo cuando vengan los coches eléctricos. Que después el petróleo, ¿dónde lo vamos a poner? Roberto, gracias. Juan, 20 segundos. ¿Qué esperás? ¿Qué espero? Y la verdad que te digo, espero que este país crezca porque están nuestros hijos en juego. No es cosa menor. Yo, además de ser empresario pyme, pertenezco al movimiento empresarial antibloqueo. Vos no te das una idea de lo que es luchar por las empresas para que no estén bloqueadas. Vos fijate el caso del Lácteo Vidal, que es un caso muy... Ustedes no se dan una idea de lo que es llevar una empresa adelante, el esfuerzo que lleva. Y los pymes motorizamos el país. Y es muy difícil luchar en este país. Fíjense, ayer, como Movimiento Nacional Antibloqueo, nos bloqueó el señor Nissen, la personería jurídica ante la IGJ, porque defendemos a las empresas. Dicen que el bloqueo es parte de los derechos que tienen los trabajadores y está penado en la Constitución Nacional Argentina. Vivimos una controversia en este país. Yo espero que los nuevos políticos, incluyéndolo al señor, nos lleven a un destino mejor, porque la Argentina es maravillosa y yo quiero mi patria. Juan, gracias. El empresario pyme vive así, vive con, siente obviamente su empresa, pues la empresa familiar, la que lleva adelante contra todas las adversidades y todos los problemas. Gracias a los dos, muy, muy amables. Gracias, Anito. Me quedé sin tiempo. Gracias. Gracias por haber estado. Buenas noches. Atención porque hay una noticia muy fuerte, hay un giro drástico en todo lo que se venía hablando. Lo había anticipado hace unos minutos Candelaria. La información indica que se baja tanto Guado de Pedro como Daniel Scioli. Esto es ahora, después de la reunión de Massa con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Y la información es, Candelaria... Oficial, Unión por la Patria comunica que no va a haber paso, hay una lista de unidad y los candidatos no son ni Guado de Pedro ni Daniel Scioli. Sergio Massa será candidato a presidente y lo va a acompañar en la fórmula Agustín Rossi. Lo acaba de poner en un tuit, lo estamos viendo en pantalla. Unión por la Patria tiene lista de unidad. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Es el título del momento, sin duda. Sorpresa total. Fíjense lo que decíamos, ¿no? El juego de Chicken Game, que iban de frente y a último minuto han definido la lista de unidad. Un indicio había dado el gobernador, no sé si fue Quintela, el de La Rioja. Sí, que había pedido de nuevo. No, que había dicho, el presidente Alberto Fernández nos dijo que él estaría dispuesto a apoyar la lista de unidad de Sergio Massa como candidato a presidente si él podía colar al vicepresidente. Y efectivamente eso es lo que se ha acordado. Massa es el candidato a presidente. Rossi tampoco es de Alberto, es de Cristina. Agustín Rossi, claro, a quien Alberto Fernández había hecho correr como señuelo por si se le caía a Scioli, bueno, va a ser el candidato a vicepresidente. Un poco lo que se buscó en las reuniones, ahí está la lista de unidad, las tres patas. Mostrar las tres patas la unidad. Y lo que se decía durante toda la tarde de las reuniones que veníamos comentando era que lo que buscaban en Unión por la Patria, ex Frente de Todos, que se notara que si había una reformulación de los candidatos, que era con Alberto adentro. Agustín Rossi ahí deja en claro que Alberto Fernández quedó adentro. Por eso también le agradecen en un tuit. Reconocemos a los compañeros Guado de Corrido, que es Guado de Pedro, y Daniel Scioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual. Es decir, se bajaron finalmente los candidatos que teníamos hasta ahora. Insistimos, acá ha habido una movida que evidentemente ha tenido que ver con una negociación hasta último minuto.
en la cual Cristina hace correr a Guado de Pedro, se habló Guado de Pedro, Mansur y demás de un lado, y del otro lado había puesto en la autopista a Alberto Fernández, a Scioli y a Agustín Rossi, para terminar negociando la lista de unidad, que era lo que reclamaba el ministro de Economía desde el primer momento. Decía, es necesario, no se resiste acá una PASO, la economía no resiste los próximos meses una PASO dentro del Frente de Todos, Unión por la Patria. Es necesaria una lista de unidad con un acuerdo de todas las partes, y esto es finalmente lo que ha ocurrido. Efectivamente. Sergio Massa es el candidato a presidente, secundado por Agustín Rossi, que es el que tiene el aval de Alberto Fernández. Evidentemente las tres patas de la coalición, Cristina, Massa y Alberto Fernández, están acordando esta fórmula y no va a haber paso en el oficialismo. Atención que esta es una noticia desde el punto de vista económico que probablemente el lunes pueda ser tomada bien por los mercados. Y claro, porque Massa aparece como el garante de una negociación con el Fondo Monetario, de todo lo que habíamos hablado. Una cosa era poner antes. un candidato presidencial que está en contra del acuerdo con el fondo, otro es que sigue en la misma línea y sobre todo que no va a haber paso en el oficialismo. Hoy los bonos ya habían subido por quinto día consecutivo. Igualmente el Banco Central hoy vendió 125 millones de dólares. Es decir, faltan dólares. Lo que sí es que si da certidumbre, por lo menos no le estás metiendo más ruido a la economía por el desorden político. Una palabra de Cristian Balbo, que está ahí en el Senado. Cristian. Maximiliano, bueno, confirmado entonces la fórmula presidencial de Unión por la Patria es el ministro de Economía Sergio Massa, el jefe de gabinete Agustín Rossi. Mucha expectativa porque, miren, fíjense que está por salir en cualquier momento el ministro de Economía, ya como flamante precandidato presidencial a la República Argentina. Ahí está la camioneta estacionada. Por otro sector, por Entre Ríos, está el vehículo también de la vicepresidenta de la Nación. Arduas negociaciones, como te habíamos anticipado. Y finalmente, en tu programa se dio a conocer esta lógica. Recordemos que hoy por la mañana, a través del grupo del Ministerio de Economía, Sergio Massa manifestó que hay que seguir trabajando el lunes para resolver los problemas del país desde el Ministerio de Economía. Es decir, su precandidatura presidencial no quita que tenga que seguir trabajando a lo largo de estos meses. Ahora después vamos, ahora vamos a explicar un poquito después qué va a pasar en el Ministerio de Economía. Obviamente va a quedar el equipo económico. El tema es si va a ser Gabriel Rubinstein, si va a ser Marco Labaña, si va a ser el titular de la aduana, Guillermo Michel. Hay quienes dicen que el más probable puede ser Rubinstein porque tiene toda la negociación con el fondo, pero claramente no puede ser candidato presidencial y al mismo tiempo ministro de Economía. La novedad entonces, la noticia, el giro inesperado es finalmente lista de unidad en Unión por la Patria y se bajan tanto Scioli como Guado de Pedro, que evidentemente lo habían puesto ahí para que haga de señuelo en la negociación hasta último minuto con Scioli. Un tema no menor que va a ser Grabois, porque viste que se había bajado para apoyarlo a Guado. Para apoyarlo a Guado. Verdad, bueno, es viernes. Bien, ya está llegando Esteban Trebuch. Se quedan con él con esta información caliente, porque hay un giro importante desde el punto de vista político. Qué sorpresa que dan los cierres de lista. Es una cosa pero verdaderamente la adelantó. Muy llamativa. Cambio drástico respecto a lo que se venía manejando en los últimos días. Se quedan con Trebuch acá en el aire de A24. Nos encontramos el lunes. Chau, chau. Pásenla bien.